Maitei, Maishapa, Yametahina Guaraní. Guaraní. En el libro vamos a trabajar en la página 47. Yametahina Guaraní, Pundie puso. Pundie puso es esta comita, como una comita o comilla también, algunos le dicen. En guaraní sirve para cortar las palabras. Pundie en castellano es consonante. Esta comita que ustedes ven es una consonante en guaraní. Consonante puso. Puso. Y sirve para cortar las palabras. Amuñe'e buejarandie. Leo con mi maestra o con mi profesor, profesora, como dice aquí. Caí es mono, se corta. Yo digo K-I. Tienen acá la rayita, la comita ahí, hacia arriba debe ir, no abajo. K-I. Tembiú, sirve para cortar. Tembiú. Si no le pongo el puso, va a decir tembiú. Tembiú. Oñe, que habla. Oñe. Tembiú es comida. Aquí también. Coembota. 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 Co y ya cortamos ahí. Coembota. Aquí dice mitaí. Mitaí. Niño. Mita lleva puso y sirve para cortar. Mitaí. Me informo. El puso es una consonante, va entre vocales. Ejemplos: jo-u, que come, jo-u. Ro-u, ro-u. Si no lleva puso, va a decir ro-u. Entonces, ro-u, que hace frío. Bo-ejao, bo-ejao. Boejao, que significa escuela en castellano. El puso forma sílaba con la vocal que le sigue. Por ejemplo, mita y. Voy a separar en sílaba. Mita y. Le acompaña siempre a la vocal, a la última vocal en este caso porque es la última sílaba. Mita y. En la siguiente página dice She y tenemos acá el libro. Aranduka Jera Coembota. Mi libro se llama Coembota. Kai Oyupi Oga Ari. El mono se sube encima de la casa. Oga Ari. Mitai Opopo. Jaete Kai. Kai, jaete. Mitai. Mitai, niño. Opopo, que salta. Jaete, que le parece. Y Kai, mono. Ajai, ñe'e o huerecoa tai puso. Escribo palabras con puso. Aquí tienen 4 espacios. Que no sean ya las que están aquí en el libro, las que estamos estudiando, las palabras. Amongora, ¿con qué sentido me doy cuenta? Diagramo. Silvana o poja o puca. Silvana salta y se ríe. ¿Cómo yo me doy cuenta que salta y que se ríe? Porque veo, porque toco o porque oigo.
Añembosaray, she irunguera, dive. Realizo las acciones. Opopo, añe, apeta, akiriri. Esto podemos hacer con los niños que van a presencial, que salta, que habla, que se queda quieto y que se queda calladito. Amopeje, separo en sílaba. Co, e. El puso siempre le acompaña la sílaba que sigue. Jo, so. Recorto y pego 3 palabras con puso. Aquí van a recortar 3 palabras con puso. Y el dictadito que vamos a hacer en la clase. La tarea es hasta allí. Un abrazo y feliz primavera para ustedes.